Bendito sea el Señor por su palabra. Bendita sea la alegría de congregarnos, de adorarlo juntos, de acercarnos. Vamos a nuestras Biblias. Espero tenga usted su Biblia física con usted. Eh, Quiero animarles a ir al libro de Levítico, capítulo 6, libro de Baikra, como es su nombre en el original del hebreo, Levítico, como lo han traducido, capítulo 6, particularmente del verso 12 en adelante. Dice el texto: en tanto el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. Esta es una instrucción muy particular en relación al acercarnos al Señor. La expresión de la instrucción sobre lo que han traducido como holocausto. Entendemos que el holocausto es una pedagogía que el Señor estableció para el pueblo en el desierto y aún hasta que el Mesías vino. Y había una instrucción muy particular. Hemos aprendido que traer un holocausto implica traer un corbán, que es algo que acerca. La palabra corbán se expresa desde el verbo acercar. O sea, un corbán que era ese holocausto, que era ese corderito, ese buey, esa paloma, o aún ese grano de trigo. En la pedagogía del Señor, antes de que Él, en su bondad por el hombre, por nosotros, pusiera su cuerpo aquí en esta tierra, todo lo que el pueblo hacía miraba al Mesías y era una sombra de de los bienes venideros mejores que vendrían. Y él determinó, por eso dice aquí el texto, siempre que usted lea la palabra ley, léalo en sentido hebreo. Esta es la instrucción del holocausto, léalo del corbán. Esta es la instrucción para acercarme, porque Él anhela nuestra cercanía. Y dice aquí: el corbán permanecerá ardiendo sobre el fuego, encima del altar, toda la noche hasta la mañana. Y esta palabra dice: el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. Es un mandamiento muy precioso. Y más que un mandamiento, es una intención poderosísima del Señor para nosotros, su pueblo, sus hijos. Dice: en tanto el fuego sobre el altar arderá en él. Toma nota ahí en tu Biblia y subraya: sin extinguirse. El fuego sobre el altar arderá en él, en el altar, sin extinguirse. Dice el sacerdote, estoy en Levítico 6:12. El sacerdote quemará leños en él, y subraya la palabra cada mañana. Cada mañana. La semana pasada el Señor nos hablaba del maná, el pan del cielo, él mismo.
que descendía cada mañana y que después de la entrada a la mañana se derretía, lo que implicaba que había que hacerlo antes de que nos involucráramos en el fragor de las actividades del día. Y aquí entonces él está diciendo que cada mañana el sacerdote tendría que quemar leños allí en ese altar. Y la última frase de este texto, sobre la cual tengo mi cursor, que es el versículo 13, es un mandamiento que está vigente para nosotros. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Qué hermoso llamado del Señor. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Todo lo que el Señor determina para su pueblo tiene una razón de ser, tiene un propósito de ser. Tiene un propósito funcional. ¿Y cuál era el propósito funcional del fuego del altar en el contexto histórico de Israel hace 3000 años en el desierto? Varias cosas. Primero, sin fuego no se podía consumir el corbán, el holocausto. O sea, se requiere fuego para poder consumir el corbán. Entonces, cumplía una función, era el medio físico mediante el cual se quemaba este corderito después de haberlo sacrificado. Y todos ya sabemos que eso era lo primero que un israelita encontraba al entrar al santuario. Y qué precioso que Dios, que nos ama y nos anhela, también nos conoce y dice, si no pongo el altar con fuego permanentemente, ellos no podrán llegar a mi presencia. Entonces cumplía en primer lugar ese fuego en el altar una función y era el medio físico para, a través de ese cordero inocente, apaciguar al Señor, porque Él es santo. Entonces, todo creyente que llegaba allí tenía obligatoriamente que detenerse y esperar que su cordero fuera consumido en las cenizas, y él traía una carga, traía una aflicción, traía un pecado, y él se quedaba allí. Pero también más maravilloso, una vez que esa función se cumplía, era que ese fuego expresaba la presencia constante de Achén en medio de su pueblo. Ustedes recordarán que en el desierto la columna de fuego nunca se apartaba, indicando con ello que él estaba allí, que él nunca estuvo lejos. Y por eso él pide que ese fuego permanezca, porque había una funcionalidad. ¿Sí? Él ha expresado en Éxodo algo tan precioso, Éxodo 29, del 42 al 46. Si toman la nota, dice, este será el holocausto. Allí dice perpetuo la traducción. Se refiere a un holocausto hasta un tiempo predeterminado en la administración del Señor. ¿Cuál era ese tiempo? El día en que Él ya viniera y Él fuera el holocausto. Y ya por eso no hubo más templo. Pero dice, este será el holocausto durante vuestras generaciones. Este será ofrecido a la entrada del santuario de reunión en presencia de Achén. Subrayen en su Biblia lo que yo tengo allí subrayado en la pantalla en rojo, donde yo me reuniré con vosotros para hablar contigo. O sea, el altar implicaba que el fuego era la presencia misma del Señor para Él hablar con nosotros. Si están tomando la nota, es Éxodo 29, 42 al 46. Dice, me reuniré, el lugar será distinguido con mi gloria, por lo cual yo distinguiré el santuario de reunión, el altar. Pero dice, y habitaré en medio de los hijos de Israel
y seré su Dios. O sea, sin el fuego, Israel no podía entender y percibir la presencia del Señor. Y lo más hermoso para que sigamos tomando nota y subrayando, y cuando ellos se acercaban y cuando nosotros nos acercamos, hay una promesa en cumplir este mandamiento, dice, ellos conocerán que yo soy Hachén. ¿Cuántos aquí anhelamos conocerlo? Ellos me conocerán. Y él ha prometido desde el menor hasta el mayor. Y dice, conocerán que yo los saqué de la tierra de Egipto para una sola cosa, habitar en medio de ellos. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Y la otra función, por supuesto, era hacer propicio el servicio sacerdotal. Si había fuego, había ofrenda. Y si había ofrenda, había reconciliación. Y hoy Él es nuestro sumo sacerdote. El Evangelio dice en Primera de Pedro 2:9, ya que ese sumo sacerdote es Mashiach. Dice, pero vosotros, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión. Hoy no hay un santuario, pero nosotros somos templo, el Ruach HaKodesh. Y el altar es nuestro corazón. Entonces, Él nos ha llamado en Éxodo 19, 5 al 6, si escucháis mi voz, subraya en tu escritura y en tu corazón, si escucháis mi voz. En el Salmo 89, el Señor se lamenta, dice, oh, si Israel me hubiera escuchado, pero Israel no me escuchó. Entonces dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y anduvieron según el criterio de sus propios pensamientos. Entonces, ese fuego no era solo físico, era una figura, una imagen espiritual de varias cosas, de la devoción constante que reflejaba el fervor. El fuego implica fervor. Cuando una pareja está sin fuego, es que el fuego se apagó. Cuando una relación no tiene fuego, es que la relación se echó a perder. Entonces ese fuego, más que un fuego que tenía una función, implica, y hay una pregunta esta tarde para mí, ¿estoy en fuego en mi relación con Él? Y Él nos dice en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has perdido el fuego. Cuando una relación se enfría, las parejas dicen, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No es que tú tal cosa, no es que tú tal otra. No nos hemos perdonado, no nos hemos aprendido a relacionar conforme al carácter que ambos tenemos. Entonces, cuando no traemos fuego, no traemos cordero, entonces no hay reconciliación. Y el Señor dice que seamos fervientes en espíritu. Esto está en el Evangelio, en Romanos 12:11. Miren qué conexión tan bella del altar de Levítico con Romanos 12:11. Nos dice fervientes en espíritu. La constancia del espíritu de la santidad en el creyente implica que hay un corbán, que hay frecuente manera de acercarnos. ¿Y por qué pondría primero un altar? Porque tenemos pecados y para llegar a la intimidad con Él tenemos que resolver lo primero. A veces comenzamos a orar palabras muy lindas, muy bonitas, y el Señor se queda mirando y dice, pero este no ha arreglado este problema conmigo y está aquí, como decimos en colombiano, de salamero, y como dirían en dominicano, de majadero, diciéndome cosas bonitas, pero me ofendió, me ofendió. Y por eso esa palabra que sale con tanta fuerza, no sea majadero, ¿cómo se llama? Muy coloquial, pero es que no podemos nosotros pretender dañar algo en la relación y pretender luego decir palabras tiernas y bonitas. Entonces, la santidad implica que seamos fervientes en espíritu. El Evangelio dice en Primera de Tesalonicenses 5:19, algo muy especial. No apaguéis el espíritu. Está conectando Levítico con el Evangelio. No apaguéis el espíritu.
¿Cómo apagamos el espíritu? No hay tiempos con él, no hay intimidad con él, la relación se echó a perder por causa de nuestros pecados. Entonces hay una conexión muy preciosa, ¿sí? Como notamos en la Torá, como notamos en el Evangelio, ¿cómo pensaría un creyente del primer siglo? ¿Cómo interpretaba esto del fuego, del altar, de ser fervientes en espíritu, de no apagar el espíritu? Él inmediatamente se conectaba con el santuario. Él entendía que había un altar por el cual había que entrar. Él entendía que había una invitación a una vida de vigilancia, a una vida de servicio, a una vida de santidad constante. Hay dos mandamientos muy preciosos que ya los hemos revisado en la Torá, pero que tienen una conexión preciosa con nuestra intimidad con Él y con el Evangelio. Este del fuego del altar, fervientes en espíritu, no apaguéis el espíritu. Pero una vez resolvemos con el altar, con el cordero, queremos de Él, lo queremos a Él, porque quitamos de en medio lo que impide la amistad con Él, pero ahora queremos entrar a la intimidad con Él. Y para entrar a la intimidad con Él, el Señor entonces nos dio otro mandamiento muy precioso también en la Torá. Y este es Éxodo 27:20. Tiene una conexión maravillosa que lo podemos llevar a la práctica de nuestra relación diaria con Él. Aquí está Éxodo 27:20, ahí en la pantalla y en su Biblia, dice, y tú mismo, le está diciendo a Chena Moche, tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la menora arda continuamente en el santuario afuera del velo que está delante del testimonio. Y dice aquí, desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán, la menora, en presencia de Achén. Y vuelve la palabra, será un estatuto, una promesa de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. Quito el obstáculo de mi amistad, traigo por el fuego el sacrificio, me arrepiento, me lavo en agua, confieso mi maldad y ahora entonces puedo encender la lámpara, puedo encender la luz para que Él se revele a mi corazón. Miren qué hermoso. Entonces, en primer lugar, la lámpara debía arder continuamente. Voy aquí a mis notas para que las compartirlas con ustedes y conectarnos con la Torá. Tanto el fuego del altar como la luz de la menorá, todas dos vivían del aceite, vivían del fuego y simbolizan entonces constancia del testimonio, simbolizan la presencia divina, pero simbolizan la vigilancia espiritual de nosotros. Y lo más hermoso, ¿cómo somos vigilantes espiritualmente? Con celo por su palabra. Y la palabra es la menora. Yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y miren esto tan hermoso en el Evangelio, en Apocalipsis, dice, del trono. Esta es la revelación. Ya no hay templo cuando esto se le da a Juan en la isla de Patmos. En la isla de Patmos ya el templo, el segundo templo fue destruido porque Juan está escribiendo por allá en el año 90 y el templo fue destruido en el año 70. Pero qué hermoso, dice, del trono salen relámpagos y voces y truenos. Y miren esto, él está conectado con el trono del Señor en el cielo y está diciendo, y delante del trono, aun cuando allí está en físico castellano, arden 7 lámparas, lea 7 nerots, arde la menora. Y esas 7 lámparas son las expresiones del espíritu multiforme de Dios. Hay una conexión preciosa de la Torá
al Evangelio cuando nos dice que necesitamos el fuego del altar, pero necesitamos la lámpara, necesitamos abrir la escritura. Y aquí en Apocalipsis 8, 3 al 4 dice, en esa visión maravillosa que él está contemplando, dice, llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar. Esto es el santuario ya no en la tierra porque ya no existe. El mismo santuario que el Señor le reveló a Moshe desde el cielo y que él dibujó aquí y que fue primero un santuario de pieles y madera y luego de piedra y madera. Ahora el apóstol Juan lo ve en el cielo y miren esto tan hermoso. Otro ángel llegó y se puso, dice aquí la escritura, junto al altar teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso. Miren qué promesa más hermosa para que añadiera a las oraciones de los santos en el altar de oro delante del trono. Cuando nosotros tomamos el privilegio de entrar por el altar y limpiamos la vida y luego penetramos y abrimos la Torá, la menora, la escritura dice que entramos al lugar santísimo porque el altar que está allí ahora es de oro y ya no es el altar de cobre donde se derrama el sacrificio, sino el altar de oro significa las oraciones de los santos. Hay un caminar, hay un trasegar, hay un flujo. Desde que entramos por la puerta, la única puerta que es Mashiach, nos detenemos en el altar del sacrificio, pasamos a la Torá y luego estamos frente al altar de oro donde nuestras oraciones llegan a él. Esto se llama, como hemos aprendido en nuestra congregación, aprender a tener tiempos a solas con el Señor. Hoy no tenemos un altar físico porque no lo requerimos, pero hoy nuestro cuerpo es el altar y nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. Él dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿Qué implica el fuego? ¿Qué implica? Implica, cuando hay fuego, hay dedicación. Si no hay fuego, no hay dedicación. Y nosotros necesitamos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de no dejar apagar el fuego, que por la unción, por la imposición de manos sobre ti, hay un depósito. Cada uno de nosotros recibió un depósito. Ese depósito es un depósito de santidad, de vida incorruptible. Es el Ruach HaKodesh, pero nosotros tenemos que alimentar ese fuego. Es hermoso que cuando el santuario se inauguró, el fuego primero lo puso Dios del cielo. Cuando el templo de Salomón se inauguró, el primer fuego lo puso Dios del cielo. Pero luego dice, pero nosotros cada día, cada mañana necesitamos traer leño. Nosotros no podemos dejar apagar el fuego. Entonces, así dice la escritura, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora, los que se presentan en ese altar, nosotros debemos consumir la grosura de nuestro ser en el altar hasta que el Señor la queme, hasta que el Señor la consume. No era que el penitente llegaba y prendía el fuego y se iba, no, él se quedaba allí y él trataba con Dios y mientras ese corderito se iba consumiendo, iba subiendo ese olor fragante al cielo, este hombre estaba poniéndose de acuerdo con el Señor. Y no podemos nosotros decir, no, eso es del Antiguo Testamento. No, nosotros somos un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, esto hoy denota la bendición de la acción del Ruach HaKodesh. El Señor Mashiach en Juan 14:15 expresa una palabra preciosa. Le pido a todos que la anotemos. Por supuesto que está escrita en un lenguaje que tenemos que digerir. Dice, si me amáis, cuando hay amor hay fuego. Cuando no hay amor, no hay fuego.
Y dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pero eso traducido al lenguaje de la Torah es, escucha Israel, escucha, escucha. ¿Y qué dice? Y amarás al Señor. Yo amo y escucho, y yo escucho y pongo por obra. Lo que quería con esto era continuar enfatizando la importancia, mis amados hermanos, de tener tiempos a solas con Dios. Pero quisiera esta tarde detenerme aquí en el cómo. Saben, es muy importante para todos nosotros cuando nosotros sabemos qué hay que hacer. Y aquí está diciendo el Señor, ¿qué hay que hacer? Hay que tener tiempos a solas con Dios. Pero la gran pregunta es, pero pastor, ya sé que hay que hacer tiempo a solas con Dios. Pero ahora dígame, pastor, ¿cómo yo tengo un tiempo a solas con Dios? Porque lo más importante no es que tengamos la información de qué tenemos que hacer, sino de cómo tenemos que hacerlo. Entonces me quisiera detener, y si está allí en la pantalla, me quisiera detener en lo práctico. Y aún quisiera que esta tarde, por eso les pedí que trajéramos un cuaderno, que trajéramos la Biblia, que trajéramos un bolígrafo. La pregunta es, bueno, ya sé, pastor, que tengo que entrar con fuego al altar, que tengo que traer mi cordero, pero pastor, puede además ayudarme y decirme cómo tener mi tiempo a solas con Dios. Porque eso es lo importante. Y en nuestra congregación aprendimos a tener tiempo a solas con Dios siguiendo un pequeño acróstico. Ese acróstico es, ahí está en la pantalla, yo, es con la palabra hermosa Torah. Un acróstico es una manera de memorizar, es una técnica de memorización, una forma práctica para tener mi tiempo a solas con Dios. Allí hay 5 palabras, 5 letras, están en rojo. Y esas 5 letras, la T, la O, la R, la A y la H, implican 5 acciones que yo puedo tener en la presencia de Dios. Cuando el Señor dejó a los discípulos allí en el monte de Getsemaní y les dijo, velad y orad, al rato volvió. ¿Y qué pasó, Tejani? Ya me estás diciendo aquí que los halló durmiendo. ¿Y cuál fue la expresión del Señor para ellos? Él hizo una expresión. ¿Cuál fue? ¿Cómo? No. Que no habían podido velar ni siquiera. Tuvo otra expresión. A ver, estudiantes de la Biblia. ¿Ah? Él reaccionó al hecho de que ellos, y bueno, está bien. ¿Qué les dijo? A ver, estudiosos de la escritura. No habéis podido velar. No. También detalles de la escritura. A ver, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Eso fue lo que dijo. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Algunas personas que no tienen la mente de Mashiach dicen, ¿qué vamos a hacer por la eternidad en el cielo? Porque ni siquiera conocen a Mashiach, ni siquiera conocen al Eterno, ni siquiera conocen un universo infinito que jamás terminaremos de conocer y mucho menos a Él. Y por eso muchas personas dicen, una hora de oración, ¿y yo qué hago en esa hora? ¿Verdad? Entonces, con estos elementos sencillos de Torah, lo que queremos es que podamos tener un tiempo a solas con Dios, que sepamos cómo tenerlo. Entonces, voy a compartir por cada una, esta es una parte muy sencilla, muy pedagógica, de estas letras, algo que tú y yo debemos entrar a hacer
en la presencia del Señor. Y miren qué sincronía preciosa. Por la T de Torah, por la T de Torah, ¿qué es lo primero que se hace? Transgresiones a confesar. La T de Torah lo que significa es transgresiones a confesar. Porque no voy a entrar a la presencia del Señor, puedo estar diciendo palabras muy bonitas, pero no salí de la puerta. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y usted y yo podemos caer en la rutina de orar y repetir o ser muy poéticos, pero no estar llegando a Él. ¿Por qué? Porque antes de cualquier cosa tengo que resolver mis problemas con Él. Y allí el Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces llego con mi Biblia, con mi cuaderno. ¿Cómo voy a conocer cuáles son mis pecados si no abro la Biblia? Pues yo me doy cuenta de mis pecados es abriendo la Biblia. Porque si sin abrir la Biblia, la opinión de nosotros sobre lo que es malo es muy reducida. Realmente creemos que somos muy buenos y que somos maravillosos. Algunos nos calificamos como maravillosos, pero eso es una mentira. Pero si nosotros abrimos la Biblia en una porción específica cada día, lo más seguro es que el Señor nos va a hablar de cosas que debiéramos estar haciendo y no las estamos haciendo. Cuando abro la Biblia, entonces yo leo, digo, este es un pecado mío, oh Señor, perdóname. Pero si no abro la Biblia, no puedo saber qué es pecado. Si sabemos que hay cerca de 613 mandamientos codificados, entonces, ¿cuántos pecados nosotros podemos ignorantemente estar cometiendo? Entonces, en nuestro tiempo a solas con Dios, el primer paso es reconocer nuestra transgresión. La Torá revela la santidad del Señor y por lo tanto nos muestra lo que está mal a sus ojos. Aquí el problema es que si no abrimos la escritura, no sabemos lo que está mal a los ojos de Dios, ¿cierto? Entonces, este es un momento para confesar con sinceridad lo que hemos hecho, lo que hemos pensado o lo que hemos dejado de hacer que apaga, que contrista el espíritu. Entonces, tomas tu Biblia, la abres de manera ordenada, has escogido transitar por una porción de la escritura en un tiempo para tener tiempos con él y cuando comiences a leerla, es posible que eso te haga saltar a tus ojos un pecado. Entonces, ¿qué haces? Haces una pausa y le dices, examíname, Señor, y le preguntas, Señor, al leer este texto, ¿qué cosas de mi vida no están alineadas con tu voluntad? Y Señor, aquí pongo mis manitos sobre el cordero, confieso este pecado y Señor, ¿cuál es entonces, solo por pedagogía? Torah, transgresiones, por la T. Muy bien. ¿Qué más hago al entrar y abrir la escritura? Entonces, por la O, obediencia a sus mandamientos. Es una sencilla pedagogía para que todos sepamos cómo tener un tiempo a solas con Dios. Ahora pues Israel, dice el texto de Deuteronomio 10:12, ¿qué pide Hachén tu Dios de ti? ¿Qué pide? Que temas a Hachén tu Dios. Y dice ahí, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Entonces, la Torá no solo nos muestra lo que hay que evitar, la Torá nos muestra cómo vivir. Después de confesar, entonces yo comienzo a revisar si estoy caminando en obediencia. La obediencia no es de ninguna manera legalismo. La obediencia nosotros debiéramos calificarla como amor en acción. Miren el texto de Deuteronomio dice, ¿qué pide Hachén de ti? Dice, que andes en sus caminos y que lo ames. ¿Qué es obediencia? Es una palabra greco-romana neotestamentaria.
Realmente Dios no nos pide obediencia. Dios nos pide que lo amemos y lo escuchemos. Como resultado de amarlo, yo escucho al que amo. ¿Por qué nos da bendición encontrarnos? Porque nos amamos. ¿Y por qué nos escuchamos? Porque nos amamos. ¿Y por qué procuramos ser amigos? Porque nos amamos. Pero no es un legalismo que yo, para tener amistad con Felipe o con Luis, él me tenga que obedecer o yo lo tenga que obedecer. No, pero yo trato de agradar a Felipe. Yo trato de agradar a Luis, yo trato de agradar a mis hermanas. ¿Pero por qué? Porque las amo, porque los amo. Entonces está diciendo, en lenguaje occidental grecorromano, obediencia, pero es escúchame porque tú me amas. Entonces lo primero que le pido al Señor es, Señor, ¿estoy caminando en tus caminos? El lenguaje que es familiar para todos es, Señor, ¿estoy obedeciendo lo que tú me has mandado a hacer? Por la O, y tengo mi cuadernito y de pronto digo, Señor, este mandamiento para mí este día es nuevo. Yo no había leído esto. Aquí me estás diciendo que haga esto. Yo no sabía, Señor. Señor, yo dispongo mi corazón para hacer esto. Y si ahí el Señor dice, perdona, Señor, ayúdame, examíname. ¿Será que hay alguien a quien no he perdonado? Y no sigo adelante. Porque allí me está diciendo el texto que estoy leyendo esa mañana que perdone. Entonces luego no voy a cerrar la Biblia y voy a predicarle al otro, mira, tienes que perdonar. No, no, no. Eso no era para él, eso es para mí. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio? Que antes de sacar la viga, no, del ojo ajeno, no, es al contrario, ¿no? Que antes de sacar la paja del ojo ajeno, saquemos la viga. Entonces, miren, no vamos a la escritura pensando qué enseñarle a los demás. Vamos a la escritura pensando qué necesitados estamos nosotros. Por la T, transgresiones. Por la O, obediencia. Sencillo. Sencillo. Por la R de Torah. Ah, maravilloso. Recibo sus promesas. La escritura está llena de promesas. Apropio sus promesas. Deuteronomio 8:5 dice, conocerás en tu corazón que como Adonai, el hombre castiga a su hijo, así Hachén tu Dios te castiga. Dice, pastor, y esa es una promesa. ¿Saben cómo se llama el mes que estamos viviendo desde anoche en Rosh Hodesh? El mes de Ab, el mes del Padre. ¿Y saben cuántas cosas ocurrieron en el mes de Ab con Israel? Muchas muy fuertes. Y porque tenían un padre, él los refinó, él los pulió, él los corrigió. ¿Saben una cosa? Que como el padre que tiene un hijo, Felipe tiene 2 hijos, Luisito tiene 2 hijos y unos nietos, y cada uno tiene hijos. ¿Y qué hace con ellos porque los ama? Los disciplina. Esa es una promesa. Pero aparte de la promesa de que Dios me está refinando, también hay promesas de otra índole. Entonces, por la R, recibo y apropio promesas. ¿Cuál es la aplicación de esto? Señor, en este tiempo, aquí frente a este texto, ¿estoy viendo el fruto de tu disciplina o estoy viviendo en un tiempo de favor? Ambos vienen del Señor. Saben, el amor de Dios es maravilloso cuando Él, que es mi Padre, de pronto hace que las cosas se cierren porque quiere que yo corrija algo. No podemos leer que cuando las cosas se cierran, que cuando los tiempos se tornan difíciles, que cuando algo contradictorio humanamente ocurre es porque Él se ha olvidado de nosotros. No, es que está diciendo, Oscar, escúchame. Hemos leído en Crónicas que el rey David fue instigado por Hasatán a contar a su ejército y se cerraron los cielos. 3 años sin comida. Wow, si yo no puedo escuchar el amor de Dios. ¿Y qué hizo el Señor con David? Le dijo, querido, tienes que levantarla en la era de Ornán Jebuseo el altar. Y tienes que poner allí corderos.
Porque mientras tanto, Hasatán estaba destruyendo a Jerusalén y la espada estaba acabando y murieron 60,000 israelíes. Pero cuando el hombre de Dios dijo, wow, es por este orgullo mío que esto está pasando, voy a presentar el altar, hay necesidad de fuego. ¿Y qué pasó? Que se acabó la plaga. Eso también es maravilloso. No hay cosa más alegre para un padre que bendecir a un hijo, pero cuando hay que subir la temperatura de disciplina hay que mantenerla. Y cuando el hijo corrige, el papá lo abraza, le da un beso y le da estímulo, le da aliento. Eso también es una promesa. Entonces, por la R tengo que recibo promesas o también me cercioro de si estoy pasando por un tiempo de disciplina. Por la A, de Torah, actitudes a corregir. Esto es maravilloso. Dice aquí, no te olvides de Hachén tu Dios. Miren esto, no sea que tu corazón se enorgullezca. Pregunto, ¿el orgullo es una actitud equivocada? Claro que sí. Y nosotros podemos tener cientos de actitudes equivocadas. Entonces, para eso es que es la escritura. Yo voy a la escritura a buscar pecados que puedo estar cometiendo por la T, por la O, obediencia a los mandamientos, por la R, recibo promesas, por la A, me estimulo con actitudes santas o corrijo actitudes santas. ¿Cuál es la aplicación? Examinemos al leer la escritura qué actitudes están saboteando mi crecimiento espiritual. Usted sabe que hay cosas que sabotean mis actitudes equivocadas, sabotean mi desarrollo espiritual. Finalmente, por la H de Torah. ¿Qué es lo que yo busco en la escritura? Esas 5 cosas. Hábitos para adoptar. Hábitos para adoptar. Por ejemplo, ¿qué hábito del rey David tú adoptarías respecto del tiempo a solas con Dios? Que lo han leído alguna vez en algún texto. ¿Quién diría aquí? ¿Algún hábito del rey David que tú adoptarías en tu tiempo a solas con Dios? ¿Alguien se le ocurre? Reconocía sus faltas. ¿Ah? Reconocía sus faltas. Reconocía su... Ese Felipe. Oh Hachén, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ese es un hábito. Un hábito. Entonces voy a la escritura y encuentro hábitos. Claro, lo que Marisa está diciendo es correcto. Él tenía el hábito de cuando era necesario arrepentirse, lo hacía. ¿Y qué hábito adoptarías tú en tu tiempo a solas con Dios de Abraham? Hábitos. Miren, si vamos a ver a los personajes de la escritura, nos van a mostrar miles de hábitos que nosotros necesitamos adoptar. Entonces, ahora, ¿cómo se forma un hábito? Haciéndolos muy continuamente. ¿Cómo es la cosa, Marisa? Haciéndolo muy seguidamente. Un hábito se forma por la repetición. ¿Ustedes tienen hoy el hábito de cepillarse los dientes por la mañana y por la tarde? ¿Cuánto lo tienen? ¿Y qué tuvo que hacer el papá? El papá tuvo que decirle, ¿se cepilló los dientes? Hasta que cogimos el hábito. Usted tiene el hábito de ordenar su closet. ¿Y qué tuvo que hacer su papá? No puede jugar si no me recoge los juguetes. ¿Cómo se forman los hábitos? Por la repetición. Entonces, ¿cómo vamos a formar el hábito del tiempo a solas con Dios? Repitiéndolo cada mañana y pidiendo a un hermano, por favor, ayúdame a verificar si hoy tuve mi tiempo a solas con Dios. No como un legalismo, sino como dice el libro de Hebreos, estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas. Entonces, ¿cómo
formar hábitos. Por ejemplo, la oración es un hábito. La lectura de la escritura es un hábito. La generosidad es un hábito. ¿Cuántos aquí tienen el hábito de la generosidad? Levanten la mano. ¿O cuántos la generosidad no la va con usted? Pues dígale, Padre, hazme generoso. ¿Sí? ¿Cuántos ya tenemos el hábito del Shabbat? Ya con eso yo no juego, eso yo no lo negocio. Puede pasar lo que pase, desde que yo esté en mis manos, yo ya adquirí el hábito del Shabbat. ¿Cuántos tienen el hábito de comer lo que Dios prescribió? Bueno, si llego a un lugar y me ofrecen algo que Dios no prescribió, digo, qué pena, muchas gracias, pero gracias. O sea, ¿cómo formo los hábitos yendo a la escritura? Y el hábito de ser compasivos. Somos compasivos, dile, Señor, yo no soy tan compasivo. Entonces forma en mí el hábito de la compasión. ¿Cómo me doy cuenta de esos hábitos? Al leer la escritura. Por ejemplo, la compasión que tuvo, ya que tengo una vecina aquí a la derecha, Ruth con la suegra. Una compasión impresionante, ¿se acuerdan? Que lo vimos un sábado. ¿Y quién era ultra generoso redentor? Ah, pues se casó con ella, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Boaz. Bueno, esos hábitos están en la Biblia. Y si yo estoy leyendo, yo hago una pausa y le digo, Señor, aquí hay un hábito que yo no tengo y me gustaría que tú me lo dieras porque quiero agradarte. Ay, Señor, yo quisiera formar este hábito. Le voy a decir a mi esposa que yo quiero formar el hábito de tener mi tiempo a solas con Dios cada día y le voy a decir que me tome cuentas, que me pregunte, que me estimule. Le voy a decir, amor, quiero formar este hábito. Paciencia. Bueno, entonces, Amandita, métase en la mitad cuando el caballero no sea paciente. Oscarito, usted me dijo que quiere ser paciente, pero si no, no soy paciente. ¿Cómo se forma un hábito? Por la repetición. Eso es a lo que yo voy a la escritura. Entonces, para hacer una práctica aquí mismo ahora, aquí en este materialito que se los voy a mandar ahora mismo en PDF, dice estructura sugerida del tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios. Toma una hoja de papel de tu cuaderno, muy bien, Marisa. Puedes dividirla en 5 segmentos. El uno se llama Torah, el otro, perdón, se llama transgresiones, el otro mandamientos, el otro promesas, el otro actitudes y el otro hábitos. Abre la Biblia, comienza en oración a leerla y en el espacio de transgresiones escribe lo que el Señor te muestre. Vamos a hacer el ejercicio ya mismo. ¿Les parece? Aquí en este lugar y allá en su casa. Vamos todos aquí, cuaderno en mano. Si no tiene un cuaderno, entonces los celulares modernos me permiten tomar notas en mi celular. Entonces, vamos a hacer todos aquí el ejercicio, todos. Vamos a orar. Y vamos a abrir todos en los próximos minutos el Salmo 1. Todos aquí con el Salmo 1 y allá en casa o donde usted se encuentre, todos con el Salmo 1. Yo lo que voy a hacer para facilitar es también lo voy a poner aquí en la pantalla. Salmo 1, cuaderno en mano. ¿No tiene cuaderno? Use el celular, por favor. Y vamos a hacer esta hermosísima práctica. Voy a poner aquí en la pantalla para el que lo necesite el Salmo 1. Es un salmo precioso. Alguna vez lo he compartido y ahí está en la pantalla. Entonces, todos ahora vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a orar porque no es un ejercicio simplemente mecánico y vamos a decirle, Señor, al estar ante ti, frente a tu palabra, pedimos que tú hagas saltar a nuestros ojos y hagas saltar a nuestro corazón
de este precioso salmo, transgresiones que necesitemos confesar, obediencia que necesitemos acondicionar. Si tienes una promesa o una corrección, hábitos que necesito, actitudes que necesito, muéstrame en tu palabra. Y luego nos vamos a edificar juntos, tanto los de allá que están en casa como los que estamos aquí. Vamos a partir de este momento todos en disciplina de silencio con la Biblia abierta. Yo tenía por aquí mi cuaderno, mi Biblia. Voy a buscarla. Y todo bien inspirado por el Ruach HaKodesh, usando el acróstico Torah, vamos a hacer este precioso ejercicio. Por aquí estaba, ¿no? ¿No estaba aquí? No. Es porque se sentó encima, Luis. No estuvo ahí. Entonces lo dejé allá. Seguro que el Señor nos va a dar unos tesoros hermosos. Vaya como pescador a la escritura. Busque transgresiones. Si tiene el marcador con usted, y como Tejani dice que no lo tiene porque se va de vacaciones cada 3 semanas, pues entonces traen las bendiciones a la iglesia y usted está de vacaciones. Ahí está, se lo regalo. Usted vino por eso, ¿verdad? Ahí lo tiene. Ahí está el acróstico. Disfrutemos, venga, disfrutemos aquí ahora. Los próximos 10 minuticos, junticos aquí. Voy a poner en pausa inclusive esta grabación porque